¿cómo les va? Qué gusto tenerlos nuevamente en este espacio entre ti y yo, ya con nuevo set. Los invitamos a quedarse con nosotros y vamos a iniciar esta nueva emisión con mi queridísimo Alex Crenshaw. ¿Cómo estás, mi Alex? Sofi, buenas noches. Un gran saludo a ti y a la audiencia. Y hoy tenemos una noche especial porque Sandra Montesano vuelve con nosotros a compartirnos más de esta gran técnica y nos va a hablar de cómo aplicarla para nosotros, para nuestros hijos, para los adolescentes y los niños. Sandra, bienvenida a Entre tú y yo. Muchísimas gracias por esta gran oportunidad que quiero aprovechar al máximo porque dentro de toda esta maravillosa experiencia del método, yo también quiero dar mi testimonio de que yo me he mejorado física y emocionalmente en él. Quisiera que tomáramos en cuenta que para que no hubiera o no haya intervención humana en nuestro proceso de sanación, se necesitan 3 factores. El primero es la intervención divina. Somos personas de fe que creemos. La segunda es el creer que hay una programación y hay una renovación celular dentro de nosotros. Y la tercera es simplemente el creer que dentro de nosotros está el potencial. Es una Y maravilla, quisiera mi que querida para no Sandra. perder, así es. Para no perder un momento de todo este precioso tiempo, que pusiéramos manos a la obra en todo este método y quisiera enseñarles cómo introducirlo en sus vidas. Me encantaría que cerraran sus ojos y con una mano tocaran su corazón. El corazón nunca miente. El corazón es nuestra puerta de entrada a la luz. Que experimentáramos una respiración profunda, inhalando y exhalando, mínimo 3 veces. Orando en nuestro corazón para que en este mini proceso podamos encontrar dentro de nuestro ser esa parte de nuestro cuerpo que nos ha querido gritar, expresar lo que no hemos podido entender. Respirando, exhalando, rindiéndonos a la creencia de que todo lo que hemos suprimido en este momento tiene una oportunidad de sacar la voz. Llegar a imaginar una escalera con 5 peldaños en donde vamos bajando y cada vez que bajamos respiramos profundamente e inhalamos el recurso de humildad, el recurso de creer, el recurso de llegar y el recurso de escuchar a nuestro cuerpo. En esa parte en donde hemos llegado, tocado fondo, donde hay alguna memoria muy escondida que ha bloqueado nuestra renovación celular y que no nos ha permitido seguir adelante. Y nosotros en nuestro filtro
hemos estado evadiendo la emoción que se liga a esta memoria. En donde ustedes sientan algún tipo de dolor o quizás entumecimiento o quizás duda, para poder empezar a limpiar todo este sistema celular. Inhalamos y exhalamos. Y ahora sí podemos abrir nuestros ojos. Y quisiera preguntarle a Sofía y a Alex, ¿en dónde sintieron ellos ese llamado, esa señal en su cuerpo? En el estómago. En tu estómago, Sofía. Sí. Muy bien. Y para en mí el fue en la garganta. estómago, en su garganta. Ok. El método lo que hace es reconocer, ayudarnos a reconocer a dónde hay algo bloqueado, porque cuando uno siente una emoción y la niega, la reprime, se forma una bioquímica en el cuerpo que la suprime a nivel celular esa célula que no permite que se renueve sanamente. Y dentro de esa señal, lo más probable es que haya alguna memoria que nosotros hemos reconocido o ligado a alguna emoción. En tu área de la garganta, en tu área del estómago, hay algo que trabajar. Hay algo que limpiar, hay algo que aclarar. Pues este es el método del yoga. El estómago se dice que es la razón, ¿no? El estómago es la razón, pero también el centro emocional. Uf. Así es. Con razón. Alex, la garganta. La garganta es nuestra verdad. Y no hablarla. Una pequeña muestra de lo que podrían ustedes encontrar. Sí. Tenemos un testimonio, ¿verdad? Nos comentaste. Hay un testimonio muy fuerte y Está poderoso en video. que podría... Claro que sí. ¿Lo quisieran poner ya? A ver si... Sí, vamos a poner el testimonio. Perfecto, pues dura vamos como a verlo. 5 minutos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Daniel. Y yo quiero expresar mi testimonio del método de The Journey, en el que he participado y he sido una persona que lo ha tomado a través de la terapeuta Sandra Montesano por más de 5 ocasiones. Ya me han dado más de 5 veces esta terapia, la he podido practicar. Y me ha ayudado muchísimo, para poder identificar, para poder eliminar lo que yo identifico como barreras en mi crecimiento espiritual, físico, y lo cual me causaba pues efectos emocionales como depresión, ansiedad, efectos físicos en mi persona como sobrepeso, efectos sobre en mi carácter, ¿verdad? Como el que una decisión o la toma de decisiones sea difícil, el relacionarme, por ejemplo, con personas que no eran indicadas, y ver cómo estas, ¿verdad?, se volvían cada vez más tóxicas. Y todo esto
yo lo consideraba que era porque no estaba, pues digamos que alineado, no tenía un propósito de vida, no tenía am, una misión espiritual, no estaba en paz conmigo mismo y no tenía un propósito espiritual, no tenía una manera de sentirme bien conmigo mismo debido a una pobreza espiritual. Después de estas 5 terapias yo he podido experimentar un gran cambio. He dado una vuelta completa de 180 grados en todo aspecto. Mi conexión espiritual con la divinidad ha mejorado muchísimo. Mis relaciones han mejorado demasiado. Ya no tengo ningún tipo de relaciones tóxicas. He tomado la decisión de mejorar mi vida. He dejado atrás actitudes viciosas, ¿verdad?, que me afectaban. He podido bajar de peso demasiado. Ya estoy en una situación donde puedo tomar decisiones. La depresión se ha ido completamente. Mi propósito, mis metas en la vida se han establecido, y el poderlas seguir y establecer un plan de cómo alcanzarlas se han dado, y maravillosamente todo lo demás se ha alineado, y ahora entiendo y comprendo cuál es mi propósito. Y bueno, mi trabajo se ha vuelto estable, mis relaciones se han vuelto satisfactorias, y en general mi paz interior, mi capacidad de concentrarme, mi capacidad de ser feliz, de agradecer, de poder escoger las mejores opciones que yo tengo en la vida, han sido gracias a la práctica y a la determinación de creer en estas terapias, que, como digo, han sido 5, y las he tomado en un periodo de aproximadamente unos 8 meses. Yo no he tomado ningún otro tipo de terapia, ni he tomado ningún otro tipo de medicamento, o he tomado algún otro tipo de sistema de sanación al que se lo pueda atribuir. Únicamente ha sido la práctica de estas terapias del método de Journey, por lo cual yo puedo dar testimonio con total veracidad que funciona, y que pueden hacer un cambio, un punto pivotal en tu vida donde puedes cambiar, puedes mejorar, y si tú lo decides, pues enfocar tu vida, darle un propósito y dejar atrás todo lo negativo y mejorarte en todo sentido. De verdad, yo estoy muy agradecido. Soy un testimonio viviente de que esto funciona. Y bueno, pues agradecer nada más a la terapeuta Sandra Montesano, porque de veras ha sido muy profesional, ha sido muy paciente, y pues gracias. Qué Bueno, aquí belleza. podemos ver el poder de la transformación, Sofi. Así es, muchas gracias, Sofi. Muchas gracias por este testimonio, de verdad. Gracias por atreverse, gracias por la valentía de contarnos. Gracias, Sandra Montesano, por tu generosidad, por compartir tu conocimiento. De verdad, estamos muy felices de tenerte. Aquí están pasando los datos de Sandra, público querido, para que la contacten. De verdad, haber hecho este ejercicio contigo, Sandra, fue revelador, fue buenísimo, maravilloso, amoroso, sanadorcísimo. Muchas gracias, Sandra. Alex Crenshaw, Y no también tengo palabras para agradecerte siempre. quisiera Es un invitar gran a placer. todos los padres que tienen hijos pequeños, que tienen adolescentes, porque este método trabaja muy bien a nivel de la humildad, de la sinceridad que cada ser humano, sobre todo de niños y de jóvenes, tiene. Ay, querida Sandra, muchísimas gracias. Mira, yo soy una de ellas, así que
prontamente te contactaremos. Muchísimas gracias. Alex Crenshaw, muchas gracias. Muchas gracias, Sofi. Nos vemos la semana que entra. Gracias por todo. Primeramente, Dios, nos vemos la semana que entra. Público querido, vámonos a una breve pausa. No se vaya, estamos aquí entre tú y yo. Lo de hoy, primera emisión, únase a nosotros para comentar juntos y con nuestro equipo de noticias el acontecer diario en el estado de Morelos y sus alrededores. Todos los días a través de nuestras redes sociales y en su televisión abierta, el canal 10.1 Dix Televisión. Del campo a la ciudad, del campo a tu hogar. Conoce la importancia del sector agropecuario, lo que tiene que ver con tu día a día, con tu vida cotidiana. Todos los días, todos estamos del campo. No dejes de sintonizar Ciudad y Campo en el canal 10.1 de Dix Televisión, en las redes sociales de Lo de Morelos, en YouTube, en Facebook. Lo invitamos a la segunda emisión de Lo de Hoy Morelos, un espacio informativo, veraz y oportuno, donde usted estará bien informado. Acompáñeme de lunes a viernes por el canal 10.1 en Dix Televisión. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. En la tercera emisión de Lo de Hoy Morelos le tendremos el mejor y más actual resumen de la información de nuestro estado con todo lo que más le interesa saber. Los actores políticos y nuestra sociedad, quienes día a día hacen y dan las noticias de qué comentar. Acompáñeme de lunes a viernes a través de nuestras redes sociales y en los canales 10.1 de Televisión Abierta por Dix Televisión. Ya estamos de regreso, público querido, aquí en Entre tú y yo. Y le toca el turno a mi amadísima Montserrat Plasencia. ¿Cómo estás, mi Monse? Qué gusto saludarte. Hoy deseo que compartamos juntos una reflexión acerca de cómo actuamos este pensamiento mágico, pues en muchas cosas de nuestra vida, la manera en cómo romantizamos lo que es el amor, lo que es la pareja, lo que también es esta situación o una palabra que hemos durante algunas décadas escuchado mucho sobre el bienestar, ¿no? Y que claro que en la salud mental pues se trata de tener esta parte del equilibrio, pero también nosotros a veces cómo actuamos este pensamiento mágico o esta fantasía de que todo tiene que estar perfecto y que cuando yo alcance ese bienestar y ese equilibrio emocional ya llegué y eso va a ser permanente y no va a haber cambios. Y entonces pues la reflexión precisamente de hoy es la manera en cómo nosotros también tenemos que tolerar la frustración ante ciertas situaciones en donde sí, evidentemente podemos alcanzar ese bienestar y equilibrio emocional, pero también hay que entender que hay circunstancias y que la manera en cómo nosotros vamos adquiriendo esa inteligencia emocional, en donde vamos a tolerar la frustración, en donde también vamos a poder detectar pues esas herramientas internas que tenemos, la manera en donde también al utilizarlo vamos a ser más asertivos. Incluso en el tema del caos aprendemos a tener una actitud diferente frente al conflicto. Y precisamente eso es. Entonces, cuando nosotros pues trabajamos internamente, en donde vamos conectando y reflexionando y cuestionándonos, que eso es súper importante en nuestra vida, porque pues vamos cubriendo etapas en donde también van surgiendo pues algunos momentos que pueden ser muy motivadores, ¿verdad? Y que eso también pues a lo mejor me enfrenta a una cuestión de
incluso de un proyecto en donde tengo muchas ganas, pero hay algo que me paraliza y entonces empiezo a tener el síndrome del impostor. Y que, bueno, ahí también viene esta guerra civil y esta guerra de las dos mentes entre la mente positiva y la mente pesimista. Y lo que te quiero compartir desde el momento 1 es cómo empezar a observar ese pensamiento mágico, ¿no? En donde a veces nos vemos envueltos. La manera en donde también vivimos intensamente ciertas heridas, en donde pues es la manera en como a veces también nosotros nos relacionamos con el otro, con la otra edad. Pero cuando hablo de intensamente, precisamente es porque hace unos días, y te invito a que veas esta película, ¿no?, que está en los cines, de Intensamente 2, a mí la verdad es que me impactó, porque yo como especialista, punto número 1, no esperaba ver lo que vi. Claro que es una película muy linda, muy bien llevada, pero sobre todo para adultos es de entender cómo están manejando a través de esta película, de este film, muchos temas que nosotros tenemos que ir conectando, que tenemos que ir trabajando, que tenemos que ir transformando. Y hay algo maravilloso en un momento de la película que tiene que ver con el sistema de creencias. Y eso es donde a veces nosotros actuamos de alguna manera, en donde a veces pues nos saboteamos, en donde a veces también vamos actuando ese mito personal, ¿ok? Que no tiene nada que ver con uno, pero que pues de alguna manera la vida nos está poniendo un espejo y que dice, no, es que sí soy. Pero aquí es descubrir qué parte sí soy y qué parte de lo que yo creo que soy, pues no tiene nada que ver conmigo, pero sí hay unas circunstancias en donde pues de alguna manera las he adoptado, y ahí es también cómo enfrentar y tolerar situaciones que pueden ser a veces un poquito no gratas, pero que al final va a tener una muy buena respuesta por nuestro trabajo interno, por la reflexión en la cual nosotros llegamos, porque también estamos dispuestos con optimismo, ¿no? Bueno, eso llega después, pero sí con coraje con esta voluntad de transformar, de también soltar, tener esta valentía de soltar cosas para poder llegar a este nuevo amanecer, ¿no? De una manera simbólica, porque es como este día, ¿no?, que está floreciendo y donde apenas va saliendo la luz del día, y también comprender que todo lo que pasa en nuestra vida, pues, es cíclico. La vida no para, el desarrollo no para, pero aquí la cuestión es cómo, les mencionaba, cómo va a ser mi actitud frente al conflicto ante lo nuevo que surge. La manera en cómo esta relación que tenemos con uno mismo, cambiarla, primero comprenderla, entenderla, incluso hasta abrazar algunas situaciones en donde a veces podemos ir percibiendo cómo actúa ese tirano interno, cómo está ese teatro de mi mente, cuáles son los protagonistas, de qué manera tengo que ir desactivando ciertos personajes, ¿no? Que son esas vocecitas en donde pues a veces les hago caso, pero posiblemente la revelación de estas crisis que a veces tenemos en nuestro desarrollo, posiblemente tenga que ver en donde tengamos que escucharnos más de lo que creemos que hacemos. Entonces, la única manera de ir viviendo, disfrutando, pues es ir viendo hacia adentro, ir conectando y descubriendo y darte la oportunidad y la libertad de ir descubriendo nuevas técnicas o nuevas herramientas de autoconocimiento, porque para llegar al autoconocimiento hay muchas maneras para llegar a ella, no solamente es una. Y también ir viendo qué cosas necesitas de alguna manera ya soltar, porque ya hay una caducidad, porque ya hay un tema de pues mucha carga, y que es la única forma de ir viajando, ¿no? En esta vía, en este tránsito de tu vida personal, en donde pues la única manera de ir
siendo una persona con un equilibrio emocional, ir desarrollando cada vez una ecología emocional, una inteligencia emocional, pues es ser benevolente contigo, ser sensible a ti, y te aseguro que eso va a impactar positivamente en todo lo demás en la cual pues tú estás rodeado, de familia, de amigos, de trabajo. Y creo que también es importante mencionar que cuando has conectado con esa sabiduría interna, porque sí la tienes, posiblemente de alguna manera no lo hemos percibido porque nos distraemos, porque a veces también pues tenemos poca fe en uno mismo, pero cuando lo vas conectando, te aseguro que vas despertando esa creatividad que sí tienes, y eso va a surgir de una manera fabulosa y brillante en tu vida del trabajo, en tu vida personal, en tu vida de pareja, con todo lo que a ti te rodea. Entonces, el consejo que te pudiera dar, si tú me lo permites, es darte la libertad de conocer algo que no habías visto de ti. Y eso es a través de la autoobservación, a través también de ir conectando cómo actúa ese pensamiento mágico en mi vida y cómo lo pongo afuera. Y a partir de ahí, hay cosas que te aseguro que posiblemente no desaparezcan, pero lo que sí vas a hacer es que lo vas a neutralizar, lo vas a desactivar, y que claro, pues te va a dar una atención y una claridad emocional de una manera que tú te vas a sorprender. Gracias, Montserrat Plasencia. Besos de papachos hasta Tampico, Tamaulipas. Y mientras, vámonos a una breve pausa. Vaya por su cafecito, aquí estamos entre tú y yo. Lo de hoy, primera emisión, únase a nosotros para comentar juntos y con nuestro equipo de noticias el acontecer diario en el estado de Morelos y sus alrededores. Todos los días a través de nuestras redes sociales y en su televisión abierta, el canal 10.1 Dix Televisión. Del campo a la ciudad, del campo a tu hogar. Conoce la importancia del sector agropecuario, lo que tiene que ver con tu día a día, con tu vida cotidiana. Todos los días, todos estamos del campo. No dejes de sintonizar Ciudad y Campo en el canal 10.1 de Dix Televisión, en las redes sociales de Lo de Hoy Morelos, en YouTube, en Facebook. Lo invitamos a la segunda emisión de Lo de Hoy Morelos, un espacio informativo, veraz y oportuno, donde usted estará bien informado. Acompáñeme de lunes a viernes por el canal 10.1 en Dix Televisión. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. En la tercera emisión de Lo de Hoy Morelos tendremos el mejor y más actual resumen de la información de nuestro estado con todo lo que más le interesa saber. Los actores políticos y nuestra sociedad, quienes día a día hacen y dan las noticias de qué comentar. Acompáñeme de lunes a viernes a través de nuestras redes sociales y en los canales 10.1 de Televisión Abierta por Dix Televisión. Julio, querido, ya estamos de regreso y estamos con el gustazazo de tener a mi queridísimo doctor Eric Pérez Valero. ¿Cómo estás, Doc? Qué gusto saludarte. Sofi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Muy buenas tardes, Doc. Oye, pues vamos con un tema que pues, parece que de pronto
tiene que ver con estos síntomas que parecemos que si reflujo, que si nos duele la panza, que si la gastritis, que si la colitis, pero no. Y resulta que es una bacteria, ¿no? Es correcto. Es una bacteria que, como otras cosas que hemos visto aquí y hemos platicado, es algo muy común. Es una bacteria que llamamos Helicobacter pylori. Entonces, estamos hablando que es una infección bacteriana y que se dice que hasta un 50-60% de la población lo tiene. Oye, Doc, ¿cómo adquirimos esta, pues, bonita bacteria, ¿no? ¿Cómo la agarramos? ¿Por qué? Pues no hay un mecanismo claro o preciso que digamos es por comer esto o es por beber aquello. Se sabe que se adquiere temprano en la infancia, antes de los 10 años, la gente que lo tiene o que se le encuentra, lo tiene desde tempranas edades. Y lo que se plantea es que es una infección que se transmite de persona a persona, que puede ser por comer cosas contaminadas, con lo que sabemos, con materia fecal que está en el ambiente, aguas contaminadas. Entonces es lo que se plantea que puede ser el mecanismo de entrada al organismo, pero no hay como algo 100% claro, aunque esta es, digamos, la teoría más aceptada. O sea, si yo me voy a comer unos tacos, a lo mejor ahí la adquiero. Si yo le levanto las heces a mis animales, a mis perros, a mis gatos, la puedo adquirir. Si yo, ok, pero yo no la puedo contagiar, por ejemplo, a la hora, no sé, de un beso, a la hora de un beso en el cachete con mis hijos. ¿Se puede? No es una cuestión así. Lo que, como digo, se plantea es la primera opción que tú comentaste, digamos que lo más probable, aunque no tenemos un mecanismo claro al 100% como otras bacterias como Shigella o las amibas, etcétera, ¿no? Ok, entonces sí puede ser por heces de animales que están ahí en la calle o también por comida que esté hecha a perder. Nos quedó clarísimo, ¿verdad? Es correcto. Ok, entonces, ¿y cómo empezamos a detectar cuando ya se hace presente en nuestra vida? Porque pon tú sí la podemos agarrar de chiquitos, pero también la podemos agarrar de grandes de la nada, ¿no? ¿Y cómo se hace presente? A ver, normalmente y afortunadamente la mayoría de la gente que tiene esto, ¿no?, es asintomática. De hecho, una primera infección, por eso en la infancia muchas veces es asintomática en los niños, y conforme vamos avanzando de edad puede ir aumentando. ¿Por qué? Porque esto va dejando una gastritis, una inflamación del estómago, de la mucosa del estómago de manera crónica. Ok. Entonces vamos... Sí. Perdón, vamos empezando a tener síntomas como dolor abdominal, como inflamación, esta distensión abdominal, náusea, puede haber reflujo. ¿Por qué? Porque esos son los síntomas de esta gastritis crónica que un grado extremo, digamos, puede ocasionar úlceras en el estómago o úlceras en el intestino. Ok, y por ejemplo, es que sí la podemos confundir con un chorro de cosas, ¿no? O sea, sí de pronto, por ejemplo, yo que a mí me diagnosticaron reflujo nocturno, ¿no? Podría ser a causa de esta bacteria. Claro, sí, como tú bien comentas, pues es una cuestión que pues son síntomas como que son tan inespecíficos que puede otros padecimientos como el colon irritable, como el reflujo, como una gastritis por otras causas, dar este tipo de síntomas. Pero aparte, ¿sabes qué está chistoso, Doc? Que de pronto, por ejemplo, el reflujo nocturno que tiene síntomas no siempre de dolor abdominal, pero sí, por ejemplo, de tos, pero sí de la sensación del objeto raro ahí atorado en la garganta. Y aún así, sin embargo, puede ser esta cosa, ¿cómo se llama? Helicobacter. Helicobacter pylori. Ajá. O sea, puede ser aún así, ¿no? Sí. Claro, ¿no? Y por eso mismo es que es tan importante el tener esta noción de que existe, para decir, a ver, si ya me dieron un tratamiento
para reflujo, para colitis y no mejora, pues decir, bueno, puede ser esto y acudir con el especialista para obtener un diagnóstico correcto y un tratamiento adecuado. Fíjate, es justo, porque siempre pensamos ya en la endoscopía como primera opción, ¿no? Para ver qué es. Pero creo que esta opción de hacernos este estudio, porque hay estudios, público querido, ¿eh? De Helicobacter pylori, pues podría ser, ¿no? También, entonces, hacernos este estudio, ver si sí o si no, y entonces ya si no, bueno, pues irnos a la endoscopía, ¿no? A ver, obviamente lo que se prefiere son estudios que no son tan invasivos como una endoscopía, que puede ser una prueba en aliento, o sea, un aparatito que uno sopla y tiene un reactivo químico que puede identificar como positivo o negativo si hay la presencia del Helicobacter. También hay prueba en materia fecal, también hay prueba en sangre, ¿no? Que tienen más o menos la misma sensibilidad y especificidad. Por temas de costos a lo mejor y de practicidad, se prefiere a lo mejor más la prueba de aliento, y si cualquiera de estas pruebas es positiva, pues hay que dar un tratamiento al menos por un mes. Ok, al y menos después, por un mes. Es correcto, un mes. Ok, fíjate cómo son de pronto, es que hay, pero sin internet, público querido, háganos caso, el doctor Google no siempre funciona. Por ejemplo, si ustedes se meten de pronto a ver en Google, esa es la importancia de tener un médico como el doctor Eric Pérez Valero. Te dice que hay tratamiento de 7, de 14 y de 21 días. No, a ver, el tratamiento, vamos a decir, lo mínimo serían 14 días, pero se puede extender un poquito más el tratamiento. Y una vez que concluimos el tratamiento, es también importante ver que se erradicó la bacteria, porque no siempre un tratamiento nos va a decir que quitamos la bacteria. Entonces, también hay que hacer pruebas para que ver que se quitó la bacteria. Entonces, volvemos a hacer otra prueba por ejemplo, de soplar o de lo ¿De aliento? que usted escoja, ¿no? De aliento. Sí, sí. Esta prueba de aliento es tanto para diagnóstico como para confirmar que ya erradicamos la bacteria, porque el problema aquí en México es que hay una tasa alta de resistencia. ¿Por qué? Porque al ser una bacteria usamos antibióticos. Entonces, la manera tradicional es con 2 antibióticos, ¿no? Que se llaman amoxicilina y claritromicina, que ya en México hay mucha resistencia a esto, y pues obviamente se tienen que buscar otra opción, que ya hay otra opción para esta situación, y después de que sea el tratamiento hay que hacer la prueba y ver que se haya podido erradicar la bacteria. ¿Por qué? Porque esta bacteria también se ha visto y se ha demostrado que en un futuro, si no se erradica, si sigue habiendo síntomas y todo, no el 100%, pero es un factor de riesgo para cáncer gástrico. Imagínese, un cáncer de estómago, en palabras más, palabras menos. Es correcto, un cáncer de estómago que pues, ya ahí hablamos de un panorama completamente diferente a solamente una infección por una bacteria y a solamente ciertos síntomas de incomodidad. Ahora, lo que tú comentabas de la endoscopía, sí se llega a hacer, obviamente, en casos específicos, en casos donde, por ejemplo, casos donde tenemos gente mayor de 50 años con estos síntomas, que apenas empiezan con estos síntomas, y síntomas de alarma, signos de alarma, paciente que ha perdido peso, paciente que tiene un estudio de sangre donde vemos anemia, o donde tenemos un sangrado de tubo digestivo, o sea que vemos evacuaciones negras, eso nos hablaría de que hay un sangrado gastrointestinal alto, o sea, del estómago, por ejemplo. Ahí sí o sí hacer endoscopía. Ahí sí no nos salvamos de este estudio, ¿no? O sea, no hay forma. Es correcto. Ahí, si tenemos un paciente mayor de 50 años que apenas empieza con síntomas, o tenemos un paciente que tenemos estos signos de alarma que comentamos, se ganó la endoscopía sí o sí, y no nada más es una prueba de aliento. Doctor Eric Pérez Valero, tú no sabes cómo yo te agradezco la generosidad de compartirnos todo tu conocimiento, porque de verdad
cómo nos descuidamos y cómo decimos, ay, sí, no pasa nada, ratito se pasa, o me tomo un omeprazol y ya está, ¿no? O me tomo justo una amoxicilina, ¿no? Y ya está. No, hay que hacer las cosas bien y acudir con un médico que sí sepa, con un médico profesionalísimo como tú, que nos comparta, que nos cuide y que nos apapache. Y a ver, como creo que hemos comentado mucho, mi colega doctor Google no es la mejor opción y muchas veces nos desinforma, nos desorienta o nos preocupa de más o de menos. Entonces sí es muy importante acudir con un profesional de la salud, ir con un médico, con un especialista y que nos dé la orientación adecuada y el tratamiento correcto, porque si no, pues a ver, acabamos gastando y vamos con una persona y vamos con otro, o vamos a lo que nos dijo el compañero de trabajo o el amigo o mi familia, y vamos dando tumbos cuando a lo mejor algo se pudo haber resuelto tan sencillamente o tan rápidamente con un diagnóstico adecuado. Es correcto. Ay, mi queridísimo doctor Eric Pérez Valero, te agradezco muchísimo. Ahí están tus datos, público querido, para que lo busque, porque de verdad es lo máximo. Muchísimas gracias, Doc. Al contrario, gracias a ti, Sofi, que tal excelente tarde y ojalá haya sido de ayuda para todo tu auditorio. Excelente tarde. Por supuesto que sí, mi Doc. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo hasta la Ciudad de México. Igualmente, gracias. Muy buena tarde. Gracias, Doc. Muy buenas tardes. Vámonos a una breve pausa. Aquí estamos entre tú y yo. Lo de hoy, primera emisión, únase a nosotros para comentar juntos y con nuestro equipo de noticias el acontecer diario en el estado de Morelos y sus alrededores. Todos los días a través de nuestras redes sociales y en su televisión abierta, el canal 10.1 Dix Televisión. Del campo a la ciudad, del campo a tu hogar. Conoce la importancia del sector agropecuario, lo que tiene que ver con tu día a día, con tu vida cotidiana. Todos los días, todos estamos del campo. No dejes de sintonizar Ciudad y Campo en el canal 10.1 de Dix Televisión, en las redes sociales de Lo de Hoy Morelos, en YouTube, en Facebook. Lo invitamos a la segunda emisión de Lo de Hoy Morelos, un espacio informativo, veraz y oportuno, donde usted estará bien informado. Acompáñeme de lunes a viernes por el canal 10.1 en Dix Televisión. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. En la tercera emisión de Lo de Hoy Morelos le tendremos el mejor y más actual resumen de la información de nuestro estado con todo lo que más le interesa saber. Los actores políticos y nuestra sociedad, quienes día a día hacen y dan las noticias de qué comentar. Acompáñeme de lunes a viernes a través de nuestras redes sociales y en los canales 10.1 de Televisión Abierta por Dix Televisión. Ya estamos de regreso, público querido, y le corresponde el turno a mi amado Gabriel Rubio. ¿Cómo estás, Gabriel? También, hasta Tampico, Tamaulipas. ¿Cómo estás? Mi Sofi, muy buenas noches. Es un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Nos hemos dado cuenta cómo en las últimas fechas se han incrementado tanto estas definiciones diagnósticas sobre el TDA, el famoso trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es una entidad diagnóstica que cada vez se utiliza más para referirse a niños de manera incorrecta, de manera completamente inadecuada y sin fundamento, para hablar acerca de tratar de explicar el porqué, los problemas para focalizar la atención,
el tema de los trastornos de la conducta adaptativa que viven en la escuela, su dificultad para llevar el ritmo de aprendizaje con el que los demás niños están funcionando, y otras conductas que se consideran disfuncionales o desadaptativas tanto en el ambiente de casa, pero sobre todo en el ambiente de la escuela, con lo que tiene que ver con el aprendizaje. En mi experiencia como terapeuta, llevo en esto 25 años de atender tanto a adultos como a niños. Nos damos cuenta que cada vez se utiliza más este concepto. Nos referimos a esto como un basurero diagnóstico, en el cual pues muchos terapeutas o algunos médicos generales llegan a referirse a esta clase de conductas del niño, a estas problemáticas bajo tal concepto, cuando en realidad el problema o el tipo de situación que el niño está viviendo puede relacionarse más con un trastorno de ansiedad que está generado por una situación anómala en casa. Ningún niño por lo general va a tener por sí mismo problemas. La mente del niño vive muy conectada a la realidad, disfruta el presente, vive el aquí y el ahora. Él por sí mismo tiene esta maravillosa capacidad. Todos la tuvimos, todos los adultos la tuvimos alguna vez, de vivir el presente, de vivir conectado con el momento. Disfruta el aquí y el ahora. No está angustiado pensando en lo que hará después cuando termine una actividad, ni vive añorando tampoco lo que tuvo en el pasado. El niño se centra justamente a lo único que tiene razón y sentido, que es el momento que está viviendo. En los adultos, las enfermedades y alteraciones psicológicas son comunes porque hemos aprendido a distorsionar la percepción de la realidad, dándole importancia a cosas que en realidad no la tienen, a cosas, por ejemplo, que no pertenecen a este momento. Así es como surge la ansiedad, que es un indicativo de que tenemos nuestra atención, nuestra energía demasiado centradas hacia el futuro, pensando en cosas que es probable que ni siquiera ocurran, que solo estén en nuestra cabeza, y vivimos con miedo, con aprensión, fabricándonos 1001 telenovelas y telarañas en la cabeza. O bien la depresión, que tiene mucho que ver con que estamos muy centrados hacia el pasado, añorando y anhelando cosas que algún día fueron, que ya no están en nuestra vida, y no valoramos entonces las que sí están y no valoramos a los que sí nos acompañan. Pero todo este tipo de patologías y de locuras solamente son propias de la vida del adulto. Ningún niño funciona de esa manera, a menos que termine siendo contaminado por los problemas de los adultos que acaban por invadir pues su espacio vital, y que esta etapa, que debiera de ser pues de las más hermosas de nuestra vida, termina siendo alterada con preocupaciones, con reacciones de ansiedad, con tristeza, incluso con alguna conducta autodañina que llegan a desarrollar los niños y los jóvenes. Pero tiene que ver en su mayor parte, insisto, con el ambiente, con el tipo de dinámica familiar que está viviendo, o quizá está pasando por situaciones de acoso, presión emocional por parte de sus compañeros en la escuela, de sus amistades, en fin. Los problemas son bastantes en estas etapas, cuando los padres están dejando de cumplir, están dejando de cubrir con sus obligaciones, que es velar por la integridad y por el sano y armónico desarrollo físico y psicológico del menor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues muchos profesionales de la salud, con la falta de pericia que acompaña este tipo de diagnósticos equívocos o erróneos, pues lanzan sobre los padres de familia una losa, un peso tremendo, porque es interpretado o es identificado el TDA o el TDAH, la sigla H significa hiperactividad, agregada en algunos casos al trastorno por déficit de atención. Y entonces, pues al vivir con este concepto, dan por hecho que el niño no puede aprender, que toda su vida va a estar batallando con el tema de la conducta y del aprendizaje. Y bueno, si bien es cierto que algunos casos, por supuesto, sí cumplen con los criterios diagnósticos del TDA o el TDAH, pero son afortunadamente los menos. ¿Por qué digo afortunadamente? Porque bueno, cuando realmente está definido este trastorno, pues lo que tenemos es un estado de inmadurez neurológica que dificulta el proceso del crecimiento normal de las facultades del menor, y que por ende pues vamos a observar un desfase significativo por esta incapacidad del cerebro de focalizar la atención, de dirigir la energía de la conciencia hacia temas muy específicos y de mantenerla ahí con atención por un periodo suficiente para que pueda aprender y manejarse el control de impulsos y tomar decisiones. Estos casos existen, por supuesto, pero son los menos, y también tienen, por supuesto, alternativas de tratamiento muy importantes
que hoy por hoy pues, nos permiten tener avances significativos para no dejar que cuando esos diagnósticos realmente se han hecho presentes, cuando estamos detectando esta anomalía, pues al tratarse con psicoterapia, en algunas ocasiones con fármacos, podemos tener excelentes resultados. Sin embargo, se vuelve muy complicado cuando este diagnóstico es emitido en forma errónea y estamos confundiendo otros cuadros en donde en realidad el niño lo que está pasando pues es un trastorno de ansiedad, puede tener elementos también de tipo depresivo y lo que comúnmente también vemos asociado es un déficit nutricional que está afectando la disponibilidad de la vitamina del complejo B y otros nutrientes que son muy necesarios para el funcionamiento del cerebro, porque generalmente ocurre que el niño no come lo que debería de comer, hay una desatención en la dieta y también vemos que puede estarlo afectando el tener horarios muy disfuncionales, ya sea que son demasiado rígidos, niños que están sobresaturados de múltiples actividades extraescolares, o bien niños que no tienen reglas, ni límites, ni disciplina, y que entonces pues los papás no han desarrollado para ellos ninguna estrategia en la cual el niño aprenda a controlar sus impulsos, a canalizar su energía y por lo tanto pues todo este tipo de reacciones y de arranques y de conducta impulsiva al no tener regulación, porque pues no la va a desarrollar el niño por sí mismo sin el apoyo del adulto, pues van a acabar por perturbar múltiples esferas como la atención, la conciencia, la memoria y el aprendizaje, pero no porque tenga el niño un cuadro de inmadurez neurológica, no hay una afectación como en el caso del TDA, sino que con esta falta de límites, de reglas y de hábitos, pues estamos trastocando en gran medida sus capacidades adaptativas. La terapia, por supuesto, que funciona muy bien también para estos niños, pero aquí se requiere, obviamente, entre más pequeños son, dependen más del funcionamiento del adulto, que el adulto sea capaz, primero, de reconocer que ha hecho las cosas mal, no en un sentido de culparse o criticarse, sino simplemente de estar dispuesto a abrir su entendimiento y su comprensión en temas que no domina, que no conoce del todo, y al dejarse guiar por un psicoterapeuta competente, pues va a poder modificar el ambiente de casa, el escenario en donde el niño se desenvuelve, va a trabajar en asignarle horarios con un nivel de rigidez o de estructura moderada, de forma que el niño tenga pues espacio para jugar, para divertirse, para convivir, pero que también tenga principios de orden, de limpieza, de cumplimiento de tareas, de participar en las labores del hogar. Todo este proceso que implica ser, en otras palabras, un padre responsable y presente, está muy relacionado con el evitar que nuestros hijos estén padeciendo problemáticas de ansiedad o de tipo depresivo que afecten sus capacidades adaptativas. Estamos a la orden para cualquier duda, amigos, que surja. Soy Gabriel Rubio, psicoterapeuta. Mi número es 833-127-8169 y bueno, también está nuestra página de Facebook, Gabriel Rubio, psicoterapeuta. Ahí estamos para servirles, atentos a sus comentarios y muchísimas gracias. Gracias, mi amado Gabriel Rubio. Besos hasta Tampico, Tamaulipas. Julio querido, así finalizamos una emisión más de Entre tú y yo. Nos vemos. A la próxima.